Damos la bienvenida al arquitecto Fernando Callejas. Él es asambleísta por la provincia de Tungurahua, es parte de la Comisión de Desarrollo Económico y también de la Comisión de Ética de la Asamblea Nacional. Arquitecto Callejas, se encuentra ya en manos de la Comisión de Régimen Económico el proyecto de ley de defensa de la dolarización. Quisiéramos conocer qué expectativas existen en la Asamblea al respecto. Gracias, Gustavo. Un abrazo cariñoso a ti, a todos quienes ven este prestigioso programa en el austro del país y seguramente en otras partes del mundo a través de los mecanismos estos que ahora se tienen, ¿no? Mira, ¿cuál es la expectativa de los asambleístas que miramos con interés lo que sucede en nuestro país? Y yo diría la expectativa de todos los ciudadanos en el Ecuador, al menos los ciudadanos que queremos defender la dolarización, que queremos que el Banco Central recupere su autonomía que nunca debió haber perdido, es que esta ley sea tramitada y la Comisión de Régimen Económico haga un trabajo serio. Yo estoy seguro que así sucederá, presente el informe al Pleno de la Asamblea Nacional para ahí debatirlo y finalmente en 2 debates a aprobar con los cambios que sean pertinentes de esta ley, pero reitero, recuperando en definitiva la autonomía del Banco Central, que es una garantía para la dolarización y una garantía para que no venga un gobierno populista y meta manos a la reserva del Banco Central. ¿Qué expectativas tienen los legisladores en general? Pues la ley se fue, vino, volvió y está por tercera ocasión en manos de los legisladores. ¿Se tiene realmente algún grado de certeza de que vaya eventualmente llegar para discusión en el Pleno? Sí, Gustavo, efectivamente llegó al CAL, el CAL indicó que había ciertos visos de inconstitucionalidad, después, no, perdón, algunas fallas de forma, bueno, eso y luego de inconstitucionalidad, eso debió haberse corregido si así era en la respectiva comisión, pero bueno, finalmente se acordó generar una pequeña comisión con funcionarios del Ministerio de Finanzas, con funcionarios de la propia. Se recuperó la conexión, Gustavo. Estaba Sí. diciendo que finalmente tendrá que presentar su informe al Pleno y yo espero en el Pleno, más allá del interés que tienen los señores asambleístas revolucionarios, que parece que finalmente también se han coligado con los de Alianza País, pero más allá de esa eventual unión e interés que pueda haber, yo creo que habrá un interés mayoritario de todos los asambleístas que pensamos en nuestro país en dar esta autonomía al Banco Central a través de aprobar esta ley y así evitar, Gustavo, que las reservas monetarias internacionales, además que hay que decirlo, no son reservas que tienen un superávit, más bien tienen un déficit en cuanto a la relación que debe existir entre pasivos y activos, tiene un déficit de esa Reserva Monetaria Internacional y no podemos permitir que nuevamente se meta manos a esa reserva, porque los señores revolucionarios dicen que si hay ese fondo disponible, porque ya todos los otros fondos se liquidaron, se malgastaron, pues hay que meter mano a ese fondo. No es así. Ese fondo está ahí para responder a una emergencia que puede darse en el país. Y entonces, si hay una emergencia, ¿con qué vamos a responder a esa emergencia si no tenemos ningún dinero líquido? Y ahí se pondría en grave riesgo la dolarización, Gustavo, que no podemos permitir. ¿Qué importancia tiene la cronología, el momento en que se está tratando? En 8 días tendremos ya presidente de la República. Los 2 candidatos tienen una opinión diametralmente diferente sobre esta ley. Así es, en todo caso, pues el candidato de la revolución, el candidato revolucionario ha dicho que él meterá mano en las reservas del Banco Central, cosa que es inadmisible, porque mire, Gustavo,
es aquello en el gobierno del expresidente Correa. Se retiraron alrededor de 7.000 millones de la reserva del Banco Central. Como era un gobierno ávido de recursos que todo gastaba o malgastaba o despilfarraba, el señor Arauz, pupilo de ese gobierno, quiere hacer lo mismo. Pues, hay una gran diferencia con lo que dice el señor Guillermo Lasso, un candidato respetuoso de la institucionalidad y que sabe que debemos mantener la dolarización. Él no va a meter las manos en la reserva del Banco Central, pero más allá de quién sea gobierno, para cualquier gobierno, Gustavo, tenemos que evitar que esos recursos, reitero una vez más, que no son recursos del gobierno, sean tomados y sean desperdiciados y sean dilapidados. Y con esto termino la idea. En el gobierno del expresidente Correa se tomaron, se dice, alrededor de 6.500 o 7.000 millones de dólares de la reserva del Banco Central. ¿Qué devolvieron? ¿Qué pagaron? Pagaron con acciones de empresas públicas que no tienen ningún valor en el mercado y con bonos del propio Estado ecuatoriano. Y si habría alguna emergencia, ¿con qué vamos a pagar a los que son dueños de esos dineros? Con pedazos de bonos. No se puede meter la mano en la reserva del Banco Central. Gustavo, tenemos que blindar al Banco Central, darle autonomía y así defender la dolarización. Hay informes recientes que dan cuenta de que el Banco Central en realidad no tiene aquellos millonarios depósitos que dice el señor Arauz y que la disponibilidad eventual que él podría tener no está más allá de unos 400 y algo más millones de dólares, cuando él en una sola de sus ofertas electorales habla de utilizar unos 1.000 millones de dólares para entregar $1.000 a 1 millón de familias. Así es, en todo caso, bueno, lo que se sabe es que la Reserva Monetaria Internacional se ha ido de a poco recuperando, pero reitero, todavía tenemos un déficit respecto a lo que son pasivos y activos. O sea, los pasivos del Banco Central es el dinero que ha recibido de otras instituciones, del Seguro Social, de los bancos privados, etcétera, y tiene que tener ese activo para poder devolverlo. En todo caso, claro, en las bóvedas del Banco Central deben haber 400 millones de dólares, pero si habría alguna necesidad, ese dinero que sí están en otros bancos, en el exterior podrían regresar, pues y así tiene que ser. Mira la diferencia, Gustavo, cuando se manejan las cosas seriamente, cuando no hay déficits fiscales permanentes. Países vecinos y latinoamericanos como Perú, como Chile, tienen reservas monetarias del orden de los 15.000 millones, de los 30.000 millones de dólares. Nosotros tenemos una reserva monetaria realmente exigua y no podemos tomar esos recursos. Es lo mismo que pasó con el Seguro Social, Gustavo, y ciudadanos que nos escuchan, cuando el señor expresidente Correa dijo que el Seguro Social no necesitaba dinero porque los fondos previsionales eran más que suficientes y dejó de aportar el 40% al fondo de pensiones. ¿Para qué? Supuestamente cuando se necesite por parte del gobierno pagar esa deuda, se la iba a pagar. Han pasado 4 años, felizmente, la anterior Corte Constitucional finalmente declaró que esa ley que se aprobó en el 2015 era inconstitucional y se ha podido pagar esos recursos. Al Seguro Social se le debe alrededor de 12.000 millones de dólares y el Seguro Social este rato está en grave riesgo de no poder satisfacer sus obligaciones para con sus afiliados y jubilados. Entonces, Gustavo, lo que desean estos gobiernos populistas es meter mano a cualquier recurso que existe en el país, a pesar de que este no sea de ellos, para seguir en su despilfarro y en su dispendio y en sus ofertas demagógicas. Eso los ecuatorianos conscientes no lo podemos permitir, Gustavo, porque estaríamos poniendo en grave riesgo la estabilidad de instituciones tan importantes como el Seguro Social, como el Banco Central, como la propia banca en el país. Toda nación tiene su banca privada que hay que respetar y hay que fortalecer. ¿Ha podido usted, arquitecto, revisar el artículo que se publicó hoy en el portal Periodismo de Investigación, Andrés Arauz y su batalla contra el dólar?
No, no lo he revisado, pero pues ya me imagino de lo que dirá. Pues no, porque el señor candidato revolucionario Arauz, a pesar de que ahora dice que no hará eso, que respetará la dolarización, mire, Gustavo, tenemos que remitirnos a los hechos, pues y lo que efectivamente el señor Arauz ya ha mencionado anteriormente, y el señor Correa, tutor del señor Arauz, que la dolarización fue un error en el país, que hay que salir de la dolarización amigablemente. ¿Cuál es la salida amigable? Pues aquí no hay salida ni violenta ni amigable. Si se sale de la dolarización, el Ecuador entraría en una hecatombe económica y pasaríamos a vivir momentos muy, muy difíciles, similares tal vez a los que vive Venezuela. Así que Bueno, no hay... el artículo en Marras, arquitecto Callejas, habla de que el señor Arauz fue una especie de arquitecto de la desdolarización, que estuvo en el equipo y fue director incluso del Banco del Sur y también de la creación del sistema de compensación Sucre, que debía ir mucho más allá de lo que llegó como este sistema de intercambio comercial, pues debía incluso convertirse en una moneda real para los países bolivarianos. El tema es que las posibilidades de que el señor Arauz llegue a la presidencia de la República están intactas. De ganar el señor Arauz, le pregunto a usted como legislador, pues aún estará algunas semanas en funciones. ¿Cómo debería asumirse desde la Asamblea en ese escenario este tema de la dolarización? Dos cosas puntuales, Gustavo. Yo creo que esa posibilidad de que el señor Arauz efectivamente existía, ahora se ha ido diluyendo porque la mayoría de ecuatorianos conscientes nos hemos dado cuenta de su demagogia, de sus mentiras permanentes, de su piponazgo, Gustavo. El señor Arauz ha vivido a costilla de los ecuatorianos los últimos 12 años. Y mire, usted me hace acuerdo de esta aventura torpe en la que incursionamos ciertos países liderados por socialistas del siglo XXI, pues no, el Sucre, este nuevo mecanismo de pago que para lo que sirvió, Gustavo, es para corrupciones. Se dijo que se hicieron una serie de importaciones fraudulentas, especialmente desde Venezuela, usando este Sucre que después tuvo que desaparecer y sirvió para lavar millones de dólares. Por favor, ciudadanos que nos escuchan, periodismo serio en el país, no caigamos en estos juegos populistas demagógicos que lo que hacen es destruir la economía de los países que lamentablemente caen en estos juegos torpes, que no tienen ningún fundamento. Y si no, a mí me da pena, pero hay que decirlo, pues miremos al norte, miremos a Venezuela, ese país que se cae en pedazos por la corrupción, porque esos pobres ciudadanos han tenido que salir de su propio país en un número de 5 millones de ciudadanos expulsados de una diáspora como nunca se ha visto en la época moderna. Y entonces tenemos que hablar las cosas claras, Gustavo, y decirle al ciudadano, por favor, ciudadano ecuatoriano, hagamos conciencia, no caigamos con estos demagogos, porque estos demagogos nos destruirán la patria. Arquitecto Callejas, ¿qué papel eventualmente podría jugar la comisión de la cual usted es parte, la Comisión de Desarrollo Económico, en el tratamiento, en la hoja de ruta de esta ley, o no tiene ninguna relación? No, no tenemos ninguna relación porque son dos comisiones especializadas permanentes diferentes, la una de régimen económico, la otra de desarrollo económico. Yo tengo que decirlo, Gustavo, en honor a la verdad. Esta comisión de desarrollo económico con asambleístas de diferentes tendencias ideológicas, porque así tiene que ser, pero trabajamos seriamente, responsablemente. Un buen porcentaje de las leyes últimas que se han aprobado en el Pleno de la Asamblea Nacional provienen de nuestra comisión y estamos atentos para seguir trabajando hasta el último día de nuestro mandato. Pero en todo caso no tenemos una relación directa, pero obviamente yo estoy seguro que en la Comisión de Régimen Económico se dará curso a esta importante ley, se darán los aportes necesarios y llegará al Pleno para que se pueda finalmente, y yo estoy seguro que así sucederá,
aprobar esta ley, porque mire, Gustavo, hace poco hubo una ley que se aprobó también en la Asamblea Nacional y ahí hubo más bien dicho, ya no una votación tan consolidada como cuando se rechazó las reformas parciales a la Constitución, que se unieron aliancistas y revolucionarios. En esta última votación se consiguieron 70 votos, pero se pasó una importante iniciativa legal que este rato se me va de la mente, pero eso fue ya una clarinada de lo que eventualmente puede suceder cuando tratemos esta ley de defensa de la dolarización. Yo espero y creo que así sucederá, se aprobará esta ley y de esta manera daremos una seguridad al país de que la dolarización se va a mantener, de que el Banco Central recupera su autonomía y que evitaremos que gobiernos populistas metan sus manos en esos recursos que no le pertenecen. Cuéntenos finalmente, arquitecto Callejas, sobre la otra comisión de la cual usted es parte en la Asamblea, la Comisión de Ética que la preside. Está de por medio allí un proceso interno que se está llevando en contra del asambleísta Fabricio Villamar. Unos han visto con buenos ojos, otros han criticado, señalando que no se está tratando sino de buscar chivos expiatorios, una especie de catarsis en la Asamblea que tantos legisladores ha tenido en problemas. ¿Cuál es su opinión? Mire, Gustavo, se conformó efectivamente el Comité de Ética. Es un comité con 7 asambleístas que somos parte de ese comité. Se constituyó un comité que fue derogado en la reforma legal en el año 2010. Yo no sé por qué y con qué objetivo se derogó la conformación de este comité. Se ha reinstitucionalizado el comité y nosotros no podíamos conocer denuncias presentadas con la anterior ley porque hubiésemos cometido una ilegalidad. Ahora se ha señalado que el asambleísta Collahuaso ya ha presentado una denuncia ante el CAL, pero el CAL no ha calificado esa denuncia porque seguramente ha incumplido algún tema de la ley, que además son parámetros y exigencias muy simples y justas para que un asambleísta que ha cometido una ilegalidad, otro asambleísta conoce de esa ilegalidad, presente la denuncia. Así que estamos esperando, si la denuncia del señor Collahuaso califica en el CAL, pasará al comité y no lo dude, Gustavo, nosotros cumpliendo el debido proceso como debe ser, con respeto a la defensa del implicado, tendremos que dar el curso a esa denuncia que eventualmente se va a presentar. Para finalizar, arquitecto Callejas, ¿cómo va a vivir usted esta semana final de campaña electoral? Bueno, Gustavo, yo estoy saliendo a los medios especialmente, no he participado directamente en campaña, pero yo diría que los medios de comunicación libres, independientes, que hay que preservar en nuestro país, dan espacio para que podamos emitir nuestra opinión. Y mi opinión, si usted me permite, Gustavo, con la mayor sinceridad, sin ningún interés personal, es que tenemos que votar en contra del autoritarismo, en contra del despilfarro, en contra de la corrupción y por lo tanto tenemos que votar por Guillermo Lasso Mendoza. Gracias por habernos acompañado. Han escuchado al arquitecto Fernando Callejas, asambleísta por la provincia de Tungurahua. Es parte de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea y preside la Comisión Ética. Gracias, Gustavo. Siempre a las órdenes. Muchas gracias, la gentileza. Gracias a usted.